Buen día, chicos. Eh, Bienvenidos a una nueva clase del curso de técnicas de investigación. Espero de que el contenido para el día de hoy sea de su agrado y los invito a que tengan a su mano la guía o su cuaderno para tomar algunos apuntes. Sin más que indicar, vamos a entrar de lleno con respecto al contenido para esta oportunidad. El tema principal para este tema es acerca de el análisis crítico de cómo se deben presentar los resultados. En este caso, hay muchas formas de cómo podemos entregar los resultados de nuestra investigación, pero para ello ustedes como estudiantes deberán revisar la estructura de diversos tipos de investigación contrastando con la propia, a partir del análisis de los procedimientos y los resultados. En este caso, diseñar el trabajo de presentación de conclusiones y propuestas bajo la lógica científica, la vinculación y análisis de problemas contemporáneos, destacando siempre el carácter social de la investigación. Por lo tanto, vamos a entrar de lleno al tema de proyectos de investigación. El proyecto de investigación tiene una estructura bastante importante que nos permite una guía acerca de lo que debemos ir realizando paso a paso. Por lo tanto, en este momento voy a enumerar cada uno de los elementos, que es elección del tema, planteamiento del problema, delimitación del tema, justificación del tema, definición de objetivos, marco teórico, hipótesis, esquema, cronogramas, metodología y técnicas. Y por último, medios y recursos. Vamos entonces a entrar a ver cada uno de los aspectos que integra cada elemento. Por lo tanto, empezamos con la elección del tema. Determinar el asunto que se va a tratar en la investigación. Bueno, en este paso inicial intervienen tanto factores objetivos como subjetivos. En el primero de los casos están el gusto personal, la capacidad, así como el tiempo y los recursos con que cuenta el investigador. Entre los segundos se encuentra la utilidad, la factibilidad, la originalidad y la actualidad del tema. Por ejemplo, en este caso, Humberto es un alumno de alguna escuela secundaria aquí en nuestro país que está interesado en la utilización de tecnologías aplicadas a la educación, por lo que ha elegido como tema para un trabajo escolar de investigación. Se considera lo suficientemente capacitado para desarrollarlo, particularmente porque viaja constantemente a la universidad, en donde ahí se encuentra la biblioteca y pues tiene acceso a varios números o títulos relacionados con el tema de la educación. Por lo tanto, se da cuenta que los recursos bibliográficos de su escuela no son suficientes y asimismo lo de la colonia como para realizar su investigación. Entonces, sabe que también que tendrá el tiempo suficiente para desarrollar su trabajo a lo largo del semestre, a pesar de que todos los días debe dedicar 4 horas a su trabajo como empleado de una tienda, pero tiene tiempo por ahí para poder realizar su investigación. Entonces, por otro lado, considera, ya viendo este punto, Humberto considera que el tema que ha elegido es útil, puesto que planea presentar sus resultados ante las autoridades educativas de la zona para que tomen en cuenta sus conclusiones en las escuelas del municipio. Humberto ha dedicado parte de su tiempo en la revisión de información sobre el tema en Internet, por lo que conoce varios artículos relacionados con el tópico de interés, algunos de los cuales pretende tomar como base para aplicarlos en su entorno. Como hemos visto en este ejemplo, o como ustedes han escuchado en este ejemplo que yo les he leído, podemos encontrar que Humberto ha considerado todos los factores para determinar la viabilidad del tema que ha elegido, le parece atractivo y sabe que ya está en condiciones de realizarlo a lo largo del tiempo que estableció previamente. Además, se ha preocupado por documentarse, lo que le permite verificar la disponibilidad de fuentes, porque si no, no tendría sentido realizar su investigación. Obviamente también toma en cuenta la originalidad
y la actualidad de su tema. Entonces, sabe también que no cuenta con restricciones materiales porque le es fácil acceder a las fuentes de información y obviamente tiene un salario que le va a permitir sufragar los gastos necesarios. Entonces, en este caso, Humberto sabe que su tema es factible porque aspira a aplicarlo en su entorno y tratar de mejorar las condiciones de su sociedad. Entonces, así es como debemos darnos cuenta y tratar de verificar o de evaluar cada uno de estos puntos al momento de elegir un tema. Pasamos entonces al inciso número 2 o al punto número 2 del proyecto de investigación, que es el planteamiento del problema. Esta parte de cuestionamientos como quién, cómo, qué, cuándo, por qué, así como otros exigidos por la naturaleza propia del tópico o de la pregunta. Retomando el ejemplo de Humberto con su investigación. Él ha definido su tema como la utilización de tecnologías aplicadas a la educación. Entonces, procede a hacerse los siguientes cuestionamientos. ¿Qué tecnologías puede aplicarse a la educación? Pues su respuesta más o menos lógica es el uso de computadoras. ¿Quién puede hacerlo? Se responde, bueno, los maestros y los alumnos. ¿Cómo hacerlo? Bueno, a través de la instalación del equipo necesario. ¿En dónde hacerlo? ¿Verdad? Pues aquí falta esta pregunta, ¿en dónde? En las escuelas de mi comunidad. ¿Para qué? ¿Para qué hacerlo? Para mejorar la calidad de la educación. Humberto analiza sus respuestas y concluye entonces que el problema concreto que deberá investigar es la necesidad de contar con computadoras en las escuelas del municipio para mejorar la educación. En el caso anterior, en este caso el investigador, que es Humberto, ha sido capaz de plantear el problema derivado del tema elegido a partir de una serie de cuestionamientos aplicados al caso. Está entonces en posibilidades de continuar con su proceso de investigación y aquí es en donde vamos al siguiente paso, que es la delimitación del tema. Este implica establecer fronteras que encuadren al tópico lo suficiente como para facilitar la realización de una investigación profunda. Debe descomponerse en la mayor cantidad de elementos posibles para lograr la exactitud adecuada. Para ello se consideran los siguientes aspectos: tiempo, espacio, población y características específicas. Retomemos el ejemplo de Humberto. Humberto ve la necesidad de limitar su tema de estudio porque se ha dado cuenta que resulta muy amplio. Hablar de la utilización de tecnologías aplicadas a la educación contiene muchos aspectos que pueden ser estudiados desde diferentes puntos de vista. Entonces, parte primero de la consideración de las características de su tema. Observa que el término tecnologías abarca un sinfín de recursos, por lo que opta por restringirlo solo a las computadoras y por ende su instalación en las escuelas. En este punto, escuche bien, encuentra la necesidad de delimitar el nivel académico al que deberá enfocarse, ante lo que opta por el nivel elemental. Requieren entonces de determinar la ubicación geográfica en la que se enfocará. En primera instancia, y debido a la comodidad que le representa trabajar en su entorno, elige las escuelas primarias de su municipio. Entonces, nos damos cuenta que Humberto ha delimitado finalmente su tema. Por lo tanto, su tema quedaría de la siguiente manera: utilización de las computadoras en las escuelas primarias del municipio de Quetzaltenango para mejorar la educación. Bueno, ya lo mejoró. Humberto presenta su investigación, su metodología de la investigación a su maestra del curso y se da cuenta que el resultado de la investigación tiene un par de observaciones. Se percata que aún resulta un tema bastante general que hay que tomar en cuenta. Analiza nuevamente el asunto que pretende investigar. Nota entonces que el hablar de utilización de computadoras implica la intervención de cualquier usuario, por lo que se enfoca únicamente a los alumnos. Además, percibe que enfocar su trabajo a las 10 primarias oficiales existentes en el municipio podría ocasionar que el tiempo que él determinó anteriormente no le sean suficientes. Entonces,
Lo que decide es centrar su trabajo en una sola escuela del municipio y aún más en el tercer grado del nivel primario, ya que estos tipos de estudiantes pues se familiarizan más rápidamente con una computadora y pues también pueden aprovechar los conocimientos para aplicarlos en los siguientes años de su educación. Entonces Humberto concluye que el término educación abarca numerosos aspectos de la formación de un individuo, ante lo que decide acortar su tema al nivel de aprovechamiento. Después de toda esa indagación, análisis para ver de cómo delimitaba su tema, al fin llegó a su tema específico. Por lo tanto, su tema de investigación va a ser conveniencia de instalar computadoras para los alumnos del tercer año de la escuela primaria Vicente R. Sánchez del municipio de Quetzaltenango a fin de mejorar el nivel de aprovechamiento. Bastante delimitado, por cierto, y eso le va a facilitar bastante también la búsqueda de información. Entonces, aquí se da cuenta que tampoco el tema no es necesariamente el título del trabajo, porque siempre va a tener la oportunidad de ir afinándolo en lo que transcurre el proceso de investigación. Obviamente ahorita trató de afinarlo lo más que pueda, de delimitarlo lo más que se pudo, pero a veces en el camino uno encuentra ciertas fallas o ciertas cosas que uno puede mejorar y pues pueda que también el mismo tema tienda a cambiar, ¿verdad? Entonces, tanto así como Humberto lo hizo, usted también debe analizar en varias ocasiones, unas 2, 3, incluso hasta 4 o 5 veces, el tema que ha considerado al principio, porque debe tenerlo suficientemente específico, porque usted quiere lograr resultados concretos y que se puedan aplicar, que no lleven mucho tiempo también. Después de haber hecho esto, pasa a la justificación del tema. En el caso de la justificación del tema, aquí se señala por qué es importante estudiar el tema, además de las repercusiones que implica, es decir, exponer los factores que originaron la investigación. Debe tomarse en cuenta la conveniencia, el impacto social, la aplicación y la aportación metodológica. Veamos acá. Retomando el ejemplo de Humberto, lo que le toca ahorita es justificar su tema, justificar por qué lo ha elegido. Entonces procede a aplicar algunos de los criterios descritos con los que obtiene el siguiente texto. Conveniencia de instalar computadoras para los alumnos de tercer año de la escuela primaria Vicente R. Sánchez del municipio de Quetzaltenango a fin de mejorar el nivel de aprovechamiento. Como tema de investigación responde a una necesidad de los tiempos modernos en los que cada día es más común el uso de recursos electrónicos en todos los ámbitos. Implementar la utilización de computadoras en el nivel primaria facilitaría el futuro acceso de los niños en este instrumento, de tal manera que no se vean incompetentes para realizar labores vinculadas con ellas, como es el caso de tareas escolares y búsqueda de información en Internet. Surge, entonces, la necesidad de determinar la conveniencia de instalar estos dispositivos en el tercer año de la escuela primaria Vicente R. Sánchez, con el fin de presentar una propuesta concreta a las autoridades educativas y municipales facultadas para llevar a cabo esta tarea en provecho de los estudiantes. Todo lo que acabo de terminar de leer es la justificación del tema, siempre basándose en su tema. Entonces, aquí Humberto ha determinado la conveniencia de la relevancia social y las implicaciones prácticas de su investigación. Si bien le hace falta ahondar en algunos aspectos, ha estructurado ya la columna vertebral de la justificación del tema. Pasamos entonces a otro apartado. La definición de objetivos. Un objetivo establece qué pretende la investigación, cuál es la meta. Es una especie de brújula que marca el camino a seguir. Deben redactarse iniciando con un verbo en infinitivo, seguido de la acción que pretende lograrse o el asunto de estudio. Por ejemplo, analizar. ¿Se dan cuenta ustedes? Iniciamos con un verbo en infinitivo. Un verbo en infinitivo, recuerden, termina en ar, er, ir.
Y pues este es un verbo que termina en ar. Tenemos el verbo y tenemos el objeto de estudio. Veamos, analizar la conducta de los jóvenes en el periodo de exámenes. Este solo es un ejemplo de un objetivo. Los objetivos generales, bueno, si bien existen varias clasificaciones de objetivos, en el ámbito de la investigación deben usarse dos, los generales y los específicos. En este caso, los objetivos generales consisten en la enunciación llana y precisa de las metas perseguidas en la totalidad de la investigación. En el caso de los específicos, señalan qué pretenden lograrse en cada una de las etapas de la investigación. Retomemos el ejemplo de Humberto. Él plantea los objetivos de su investigación de la siguiente manera. Objetivo general: determinar la factibilidad de instalar computadoras en la escuela primaria Vicente R. Sánchez para que sean utilizados por los alumnos de tercer año. Y de ahí parten sus tres objetivos específicos. Número 1, precisar la cantidad de computadoras necesarias para los alumnos de tercer año primaria. Número 2, determinar los recursos económicos necesarios para efectuar la instalación de las computadoras necesarias. Número 3, definir el interés de los alumnos para utilizar computadoras con propósitos escolares. Y número 4, diseñar una estrategia didáctica para lograr que el uso de las computadoras aumente el nivel del aprovechamiento escolar. ¿Se dieron cuenta? Surgió de un objetivo general 4 objetivos específicos. Por lo tanto, aquí Humberto, en la lectura de sus objetivos de su proyecto de investigación, ha expresado los objetivos de su trabajo de manera clara y precisa. Y esto previene futuras confusiones. Al mismo tiempo, en cada uno de ellos se presenta una sola idea y no existen contradicciones, o sea, no se repiten. En el caso de los objetivos específicos, tales podrían servir de guía para diseñar la estructura del trabajo final. Pasamos al marco teórico. En este, pues, es el conjunto de elementos conceptuales que sustentan la investigación. Se basa en lo que otros autores han dicho sobre el tópico central, de modo que implica adoptar algún enfoque doctrinario específico. Aquí existe marco teórico conceptual, marco teórico preliminar. En el marco teórico conceptual, pues, se definen cada uno de los conceptos centrales que integra nuestro proyecto de investigación. El marco teórico preliminar son la búsqueda de las conclusiones que han llegado otros autores con investigaciones muy, pero muy similares, ¿verdad? Además, ya del contenido teórico que va a servir de base para su investigación. Por lo tanto, pasamos... Bueno, en el caso de Humberto, retomando su proyecto de investigación, él tendría que determinar cómo debería concebirse en el marco de su trabajo. Términos como tecnología, educación, computadora, alumnos, aprendizaje, aprovechamiento académico, estrategias académicas, entre otros. Ya imagínense, ahí ya lleva varios conceptos que él tiene que empezar a definir. Siguiente. Hipótesis. En el caso de las hipótesis, son posibles respuestas al problema de investigación. Vinculan la teoría y la práctica, puesto que echan de mano de aquella para fundamentar cualquier tipo de datos obtenidos de manera empírica. Se componen, o sea, las hipótesis se componen de 3 elementos. La unidad de análisis, o sea, los objetos de investigación, tales como los sujetos o grupos. Las variables, que en este caso son características de esta unidad de análisis, tales como la edad, actitud, entre otros, y los elementos lógicos o conectivos lógicos, como le llaman algunos otros. Estos pues relacionan a los 2 elementos mencionados anteriormente. Las hipótesis, óigase bien, deben ser específicas, claras y contener variables observables y cuantificables. Veamos este ejemplo de hipótesis tomando como base
el ejemplo de Humberto, el proyecto de investigación de Humberto. Él formula hipótesis de su investigación, algo así. Es suficiente instalar una computadora por cada 2 alumnos de tercer año. Esa es su primera hipótesis. Su segunda hipótesis, es posible conseguir los recursos económicos necesarios para efectuar la instalación de las computadoras requeridas. Tercera hipótesis, los alumnos de tercer año de primaria están interesados en utilizar computadora con propósitos escolares. Cuarta hipótesis, a través de una estrategia didáctica adecuada para utilizar computadoras, se puede lograr un mejor aprovechamiento escolar. Como nos damos cuenta aquí, en cada una de las hipótesis que redactó Humberto, cumple con los requisitos exigidos. Tiene claridad, tiene especificidad, tiene precisión, referentes observables, previsión de técnicas, relación entre variables, consistencia y sencillez, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta cómo se pueden redactar las hipótesis. Pasamos al siguiente elemento del proyecto de investigación. Viene el esquema. Cada una de, bueno, en este caso la relación de las, en el esquema se da la relación de las probables partes que contendrá el trabajo final, contempla la información y de qué manera estará organizada. Es una especie como de esqueleto, ¿verdad? Ahí se puede ver cómo está la estructura general. Pues un esquema nos ayuda a determinar las finalidades concretas de investigación. Resulta y funciona como guía para obtener información y poderla organizar. Se organiza a partir de encabezados que pueden ser subdivididos el número de veces que sea necesario. Cada encabezado o sus partes se redacta echando mano de conceptos o frases. Para mantener el orden se emplea algún tipo de sistema que puede ser alfanumérico o decimal. Y veamos aquí los ejemplos. Del lado izquierdo de su pantalla usted puede ver el sistema, el sistema alfanumérico. Aquí hay una representación. Veamos, en este primero se centra en la utilización de números, como lo pueden ver acá, números y letras en el siguiente orden. Números romanos, letras mayúsculas, números arábigos y letras minúsculas, asignando un nivel diferente a cada grupo. En el caso del segundo, el sistema decimal, el que encuentran ustedes a la derecha de su pantalla, se basa en la utilización de números separados por un punto. Como lo vemos, 1 punto, 2 puntos. Entonces, por lo que ofrece la posibilidad de la utilización de números separados, bueno, ofrece la posibilidad de realizar divisiones numerosas, como lo podemos ver acá. 1, 1.1, 1.2, 1.3.1, 1.3.1, y así va subdividiéndose. En el caso, veamos cómo Humberto logró ordenar sus conceptos en un esquema. En el caso de Humberto, pues utilizó un sistema decimal, como lo podemos ver en este slide. Empezó utilizando aquí están los conceptos generales: tecnología didáctica, condiciones materiales de la escuela, estrategia didáctica, bueno, aquí se repite, estrategia didáctica y todo lo demás. Acá, veamos, aquí están sus subtítulos: concepto de tecnología, concepto de didáctica, instrumentos tecnológicos didácticos y los complementos de estos subtítulos: programas básicos, multimedia e internet. Eso dependiendo del nivel o de la importancia de cada uno de los conceptos. De esa manera lo vamos a ir ordenando. Entonces pasamos, antes de pasar al siguiente apartado del proyecto de investigación, aquí Humberto
ha elaborado su esquema utilizando el sistema decimal. Ustedes lo pueden ver muy bien. Cada uno de los capítulos tiene apartados. Aquí está el capítulo 1. Tiene apartados relacionados entre sí, con lo cual logra una coherencia adecuada y además de equilibrio. Pasamos entonces al cronograma. En el caso del cronograma, esta es una planeación gráfica de las actividades de la investigación en función del tiempo disponible. En este caso, pues Humberto tenía simplemente 6 meses. La forma de elaborarlo resulta muy variable, puesto que obedece fundamentalmente a las necesidades y preferencias del investigador, así como a la naturaleza del trabajo que va a realizar. Sin embargo, son elementos indispensables, por ejemplo, el tema, el responsable o responsables, actividades, fecha y el tiempo estimado para cada una de las actividades. Veamos este ejemplo, ¿no? Aquí están las actividades y pues aquí están en diferente color. En este caso lo dividen por meses, ¿verdad? Este proyecto de investigación abarca desde febrero y termina en diciembre, dejando un espacio de descanso en el mes de julio. Sin embargo, pues dependiendo del tiempo, lo puede llevar usted por semana, por quincena, incluso por mes, ¿verdad? O si es mucho más corto su tiempo, lo puede hacer por día. El cronograma resulta ser muy general, las actividades no han sido desglosadas del todo y se contemplan los meses disponibles para realizar la investigación. Un cronograma más detallado, más detallado que el que les presenté aquí en esta pantalla, debe incluir actividades específicas y medir el tiempo en semanas o incluso en días, ¿verdad? Aquí está representado en febrero, pero se tiene que desglosar tal vez en unas páginas posteriores o después de este cuadro y ahí ir indicando cuáles van a ser los pasos por cada actividad, ¿verdad? Entonces, pasamos a la metodología y las técnicas. Ya vamos a ir finalizando con este tema. Pues tengo un ratito más de atención. Yo sé que es un poquito complicado el contenido, pero es bastante atractivo al momento de estar aplicándolo en un proyecto de investigación. En el caso de las metodologías y de las técnicas, implica el uso de ciertos procedimientos y caminos destinados al logro de la investigación. Además, requiere de una selección de instrumentos que serán utilizados para reunir la información. Dado que existen técnicas específicas para cada tipo de investigación, una vez determinada la índole del estudio a realizar, fácilmente se podrán definir los instrumentos adecuados. De modo general, si se trata de acudir a fuentes documentales, se utilizarán fichas de contenido e identificación. Si lo que se pretende es conocer cierta información de viva voz, se puede recurrir a las encuestas, o si es necesario estar en contacto directo con el objeto o fenómeno estudiado, se echará mano de la observación. Veamos el ejemplo de Humberto. Humberto ha seleccionado los instrumentos de acopio de información a partir de la estructuración de su esquema. Veamos. En el caso de la tecnología didáctica, para describir sus conceptos, va a echar de mano de la ficha de contenido. En el caso, por ejemplo, de buscar información acerca de la infraestructura, va a echar mano de una ficha de observación e incluso de la entrevista. Pero así como que hay que buscar información más exhaustiva acerca del Estado, porque aquí dice captación de recursos económicos, pues Humberto va a echar mano de la ficha de contenidos y de la entrevista. Así existen otros tipos de instrumentos que nos va a permitir aplicar una técnica de investigación. Ya para ir finalizando, tenemos los medios y los recursos. Estos son elementos útiles al investigador en el desarrollo de su trabajo. Comprende, por ejemplo, recursos materiales. Tenemos los libros, revistas, computadoras, fichas, dinero, entre otros. Y los humanos, que estos están vinculados con cualquier ser humano,
por ejemplo, cuando se presta algún tipo de servicio. Esta etapa resulta particularmente trascendente cuando se utilizan numerosos bienes. En el caso de Humberto, pues él concluye que en el ámbito de su investigación empleará los siguientes medios y recursos. Recursos materiales, él va a utilizar hoja, libretas de notas, fichas de trabajo, bibliográficas, fuentes documentales, computadora, bolígrafos, fotocopias, grabadora, cámara fotográfica. En el caso de los recursos humanos, él va a tener la asesoría de su maestra del curso, algunos docentes que le van a servir para realizar la entrevista y algunos alumnos que les va a servir para realizar la encuesta. Entonces, así es como hemos llegado al fin de este tema del proyecto de investigación. Hemos descrito cada uno de los elementos que lo integra, así como les he contado el paso a paso de lo que realizó Humberto en su proyecto de investigación. Espero entonces de que les haya llamado bastante la atención, que les haya gustado. Cualquier duda o comentario, con gusto se los puedo responder en Classroom o a través de WhatsApp. Que tengan un feliz día, que Dios me los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.